Muy buenos días. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Damos la más cordial bienvenida a hermanos y hermanas de nuestra iglesia, amigos, amigas, todos los que nos sintonizan tanto dentro como fuera del país. Es un gusto compartir con ustedes en este culto de adoración de hoy, 13 de junio. Para dar inicio al culto, vamos a escuchar la oración de invocación a cargo de nuestro pastor, el reverendo Rafael Sáenz. La honra, la gloria y la alabanza son para el Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 146. Los versos 1 y 2 dicen de la siguiente manera: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Oramos en el nombre de Jesús en esta oportunidad para darle honor y gloria a quien Él solamente se lo merece. Señor, damos gracias, oh Dios, por esta oportunidad en este nuevo domingo que nos convocas, oh Dios, a ministrar y bendecir y agradecerte, invocar una vez más tu presencia entre nosotros, oh Dios. Señor, te necesitamos, oh Dios. Sí, te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos en nuestro hogar. En el nombre de Cristo Jesús, toda la alabanza y toda la gloria, oh Dios, sean para ti, oh Señor. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Aleluya. El llamado a la adoración es el momento propicio para que estemos en comunión con nuestro Señor. Por tanto, los invitamos para que adoremos en alabanza, cantando este precioso himno, 1000 voces para celebrar.
pongamos muchísima atención a los avisos de nuestra iglesia. Los días lunes tenemos a las 7 de la mañana momentos de reflexión. Los días martes tenemos el estudio bíblico en línea a las 8 de la noche. Miércoles, enseñanza sobre la oración a las 7 de la mañana. Jueves, reunión del grupo Ágape a las 8 de la noche. Viernes tenemos la lectura de la palabra a partir de las 7 de la mañana. Los días sábado, jóvenes, estén atentos porque su reunión es a partir de las 7:30 de la noche. Para mayor información pueden comunicarse por medio del teléfono 22-22-0360 y con gusto se les atenderá. Los invitamos para el próximo domingo 20 de junio al culto de oración, al culto virtual a través de este mismo canal. Si no lo ha hecho, puede suscribirse y tocando la campanita en el icono para poder sintonizarnos y participar con nosotros. Les invitamos para que se unan a nosotros durante el posludio. Es un tiempo para compartir, para saludarnos unos a otros. No olvide, nos interesa que estemos en comunicación unos con otros. A continuación, presentamos las gotitas de sabiduría a cargo del hermano Israel Segura. Estemos atentos para escuchar este mensaje que él tiene preparado para nosotros en el día de hoy. Y seguidamente también estaremos escuchando y compartiendo de la oración pastoral a cargo del reverendo Rafael Sáenz. Muy buenos días. En un momento como el que estamos viviendo, vale la pena recordar la historia de Job. Si algo caracteriza a este antiguo patriarca es precisamente su entereza moral y aquella gran capacidad de recuperación que demostró en los momentos más difíciles de su vida. Aún enfrentando la pérdida de casi todo lo que tenía, se negó rotundamente a maldecir al Señor o a rendirse. Dice la Biblia que Job no pecó acusando a Dios por sus desgracias. En el libro de Job, capítulo 19, versículo 25 y 26, él dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Vean, a pesar de su sufrimiento, Job sabía que Dios estaba con él. No se dejó derrotar y al hacerlo activó en su vida una gran capacidad de recuperación a la cual hoy le hemos dado el nombre de resiliencia. La resiliencia puede definirse como esa capacidad que Dios ha dado a los seres humanos para afrontar las adversidades y asumirlas con flexibilidad y, lo más importante de todo, salir fortalecidos de ellas. La resiliencia va más allá de la simple resistencia pasiva, pues implica no solo soportar las adversidades y dejarlas atrás, no, significa también trascenderlas, aprender de cada situación adversa y sacar lo positivo que esa situación podría traer. En ese sentido hay dos grandes verdades que debemos tomar en cuenta.
Primeramente, Dios está con nosotros aunque andemos en valle de sombra o de muerte, como dice el Salmo 23. Él no nos dejará ni nos desamparará por más adversas que sean las situaciones. En segundo lugar, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, la historia de Job tiene un final feliz, porque en su vida se hicieron realidad estos dos principios que acabo de mencionar. Él siempre confió en Dios a pesar de las circunstancias, y después de enfrentar los embates de las crisis que intentaron derrumbarlo, él se levantó y escribió su historia con letras de oro, al punto que hoy lo estamos recordando. Esto nos da esperanza, esto nos anima y nos fortalece al entender que no todo está perdido, que siempre hay una luz pues detrás del túnel, ¿verdad? Más allá del túnel. Después de esta crisis que estamos atravesando y de las que de seguro han de venir, lo cual es indiscutible, nos corresponde a cada uno de nosotros escribir nuestra propia historia de resiliencia y fe, tomados de la mano de nuestro Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder contar con hermanos colaboradores tan preciados en nuestra iglesia como nuestra hermana Loretta Nike, la que nos preside en este culto. Agradecer también a nuestro hermano Israel Segura por la gotita de sabiduría, y también por supuesto a nuestro hermano Marvin Badilla por el tiempito con los niños. Gracias a Dios por los dones, por esas capacidades que Dios da en nuestros hermanos para poder edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios en esta oportunidad. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios en el Salmo 143, el verso 1 y 2. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Damos gracias a Dios, hermana y hermano. Posiblemente usted ha estado recibiendo durante este día, durante esta semana o este mes, respuestas de parte de Dios, respuestas convincentes. Démosle gracias a Dios, hermano, por esa bendición tan grande, tan maravillosa. Pero también es muy posible que usted tenga también alguna petición especial al Señor. Vengamos con regocijo, con plena certidumbre de fe, con confianza ante la presencia del Señor, y presentémosle eso. ¿Le parece? Le invito, hermano y hermana, a que si usted gusta se ponga en pie, si usted gusta se arrodilla, o si está ahí en su camita, quédese ahí cómodamente en su cama o en su sillón también. Oremos en el nombre de Jesús. Gracias. Sí, Señor, gracias por la persona de Cristo Jesús, la cual está a la diestra del Padre, de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Gracias porque estás ahí a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, oh Dios. Gracias, oh Cristo Jesús, porque nos has bendecido, nos has acompañado, nos has cuidado, nos has protegido, nos has provisto, Señor, más allá de nuestras necesidades, oh Dios. Hermano y hermana, ¿de qué cuidados tiene usted que agradecerle al Señor? ¿De qué tentaciones lo ha sacado el Señor durante estos días? ¿De qué pruebas lo ha sacado el Señor en estos días? ¿De qué decisiones ha tenido usted que tomar durante estos días en sus trabajos que usted tiene? O como padre, o como madre, o como miembro de la familia. Dele gracias a Dios, hermano. Bendiga al Señor. Dígale, Señor, muchas gracias por tu gran amor, por tu gran fidelidad, por tu protección para conmigo durante estos días, por la sabiduría
por el discernimiento, por la inteligencia, por la salud que diste a mis huesos, oh Dios, a mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu, para poder, oh Dios, presentarme ante ti hoy domingo en acción de gracias, y también por haber podido presentarme en el trabajo, en la oficina o en el oficio o en las capacidades que usted desarrolla durante la semana para presentarse ante su jefe, ante su empresa. O también, si usted es una ama de casa, dele gracias a Dios por la bendición de poder servir a su familia, de poder servir también a ser patria desde su hogar. Gracias, oh Dios, por cada hermano y por cada hermana. Pero también es un buen momento para que usted, hermano y hermana, pueda allegarse ante el Señor y poner esa petición, derramar su espíritu, derramar su vida delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, necesito una intervención tuya, Señor, en estos días. Una intervención especial, oh Dios. Necesito tomar una decisión. Hay que hacer tal vez algún negocio, hay que sanar alguna enfermedad, hay que ir a hacer alguna gestión sobre algo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pareja. En el nombre de Cristo Jesús, aquí te lo estamos entregando en esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, como siempre te pedimos, ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia de nuestro país, de nuestros gobernantes, de todo el entramado social, oh Dios, que está en este momento funcionando, Señor. Todo el entramado sanitario, Señor, que está trabajando, médicos, oh Dios, enfermeras, oh Dios, todas esas personas que están tratando de ver cómo hacen para que por medio, Señor, de diferentes tecnologías y de todo, pueda no solamente sostener la vida del hermano, como también en este momento motivar, dar vida, Señor. Orar por todos esos servidores del país que están ahí en la brega, seguramente cansados, agotados. Oh Dios, oramos para que tú, Señor Jesús, les refuerces, le des más vitalidad, Señor, le des más fuerzas, oh Dios, a todo ese entramado médico, Señor, que está ahí operando, Señor, trabajando en los hospitales, en las clínicas, en diferentes lugares del país y del mundo, oh Dios. Intercedemos en el nombre de Jesús por ellos que están ahí trabajando, Señor. Oramos por nuestros adultos mayores, oh Dios, de esta iglesia. Oramos por los jóvenes, oh Dios. Oramos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por misericordia para nuestra nación, oh Dios. Ten misericordia para nuestra nación, oh Dios. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Ofrezcamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. De lo mucho que Él nos ha dado, también de eso hemos de compartir para que la obra del Señor continúe. Mientras entonemos juntos este bello himno, estoy bien con mi Dios.
Oremos. Nuestro buen Dios, nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias porque de lo mucho que tú nos suples, podemos entregar la parte que te corresponde, Señor. Pedimos que bendigas estas ofrendas. Bendiga, Señor, el uso que se ha de dar a estas ofrendas, Señor. Trae, Señor, alivio para todos los que tienen necesidad de trabajo. Necesidades, Señor, para que puedan traer la parte que corresponde para entregártelo a ti. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en tus caminos y contribuyendo para tu obra. En el nombre de Jesús, amén. Seguidamente vamos a presentar al hermano Marvin Badilla, que pasará un tiempo con los niños. Niños y niñas, atentos por favor para que puedan compartir con el hermano Badilla. Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y mis queridas amigas, los más chiquitos de la iglesia? Este es un espacio diseñado especialmente para ustedes, pero que sabemos los grandes también están disfrutando. Así es que de parte de mi esposa Elena y mío, un saludo muy especial para toda la iglesia evangélica metodista El Redentor, que hoy se reúne para celebrar a nuestro buen Dios en este culto virtual. Hoy queremos hablar acerca de las capacidades que nos da el Espíritu Santo para desarrollar el trabajo dentro de la iglesia. Tal vez eres de esas personas que dice, bueno, a mí no me gusta mucho hablar en público y como en la iglesia yo veo que las personas hablan en público, pues tal vez yo no pueda servir. O eres de las personas que dicen, bueno, es que a mí lo que me gusta es pintar, lo que me gusta es hacer dibujos. ¿Y cómo puedo poner eso al servicio de Dios dentro de la iglesia? O dices, bueno, es que a mí me gusta cantar, pero ¿cómo puedo yo poner ese servicio en función dentro de la iglesia? Bueno, primero que todo déjame decirte, Dios a través de su Espíritu Santo nos ha dado a todos diferentes habilidades, diferentes capacidades. No todos podemos hacer lo mismo. La Biblia es clara en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, donde nos habla acerca de los talentos que el Espíritu de Dios nos ha dado. Y tengo aquí la palabra del Señor donde nos dice que los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Tú y yo podemos servir a Dios de distintas formas. Puede ser que a ti te guste hablar en público, o puede ser que tú seas un poco tímido y no te guste expresarte en público, seas calladito. Bueno, cualquiera de los dos podemos servir a Dios. Puede ser que con tus dones y con tus talentos puedas hacer algo que otras personas necesitan. Por ejemplo, yo tengo unos amigos muy interesantes que quiero presentarles. Aquí tenemos a Coco el cocodrilo. Salude, Coco. Hola, ¿cómo están? Coco el cocodrilo tiene habilidades muy particulares dentro del reino animal. Sí, a mí me gusta nadar, me gusta estar en el agua. Coco es un buen nadador. A él le gusta estar en el agua. Pero, por ejemplo, si pusieras a Coco a subir un árbol, no puede subir un árbol. Para eso, para subir un árbol, tenemos a un amigo muy particular. Él se llama Porcupine. ¿Cómo están? Porcupine es buenísimo subiendo árboles. Sí, me encanta subir árboles. Pero Porcupine no puede nadar. Ay, no me metan al agua. No sabría qué hacer.
es que Porcupine puede hacer unas cosas, pero otras cosas no las puede hacer. Por ejemplo, tenemos también aquí a una amiga que es la señora Venadito, a la que le encanta también correr y saltar por todos lados. ¿Cómo están? ¡Qué gusto verles! La señora Venadito, como les digo, es buenísima corriendo, es buenísima saltando de un lado a otro. Uy, pero si ustedes la ponen a nadar o la ponen a subir árboles, se le hace muy difícil. Por supuesto, ni nadar ni subir árboles son cosas que yo no puedo hacer, pero correr me queda muy bien. Ven, chicos, cómo incluso dentro del reino animal también tienen diferentes habilidades, diferentes capacidades. Veamos, por ejemplo, nuestra mano. Nuestra mano tiene dedos diferentes. Tiene dedos chiquitos, tiene dedos un poco más grandes, este dedo gordito, pero cada uno de los dedos forma parte de la mano y cada uno es importante y todos realizan una función, un trabajo en conjunto. Asimismo ustedes y yo, aunque seamos diferentes, no solo en nuestro aspecto físico, sino también en nuestras capacidades y habilidades, en nuestros dones y talentos. Aunque seamos diferentes, formamos parte de la misma iglesia y esas habilidades, esos dones y esos talentos han sido dados por el Espíritu de Dios, que quiere que cada de nosotros de un trabajo muy particular dentro de su iglesia. Así es que, chicos, antes de sentirnos mal, antes de sentirnos tristes, porque no podemos hacer algo, mejor pensemos en lo que sí podemos hacer, en aquellas habilidades que nos ha dado Dios para poner al servicio de su iglesia. Quiero recordarles lo que dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 y 5. Dice así: los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Podemos servir a Dios de distintas formas. Podemos servir a Dios pintando. Podemos servir a Dios cantando. Podemos servir a Dios enseñando. Podemos servir a Dios siendo excelentes en recibir a la gente, en darles la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, siéntense por acá. Podemos servir a Dios recogiendo alimentos para otras personas. Podemos servir a Dios de distintas formas, pero desde donde estamos servimos a Dios y reconozcamos que ha sido el Espíritu Santo quien nos ha dado esa habilidad, ese talento para ponerlo al servicio de Dios a través de su iglesia. Que Dios los bendiga a todos y a todas y que pasemos una linda semana. Bendiciones. Damos gracias a Dios por la participación del hermano Padilla. Seguidamente vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 a 10. Dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno
es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sabiduría por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, diversos géneros de lenguas, discernimiento de espíritus, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Para la gloria de Dios, hemos escuchado su palabra. Ahora vamos a estar con el ánimo dispuesto para la reflexión que nos trae nuestro pastor. Pongamos atención para recibir este mensaje en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por esta bendición tan maravillosa que hoy nos da, hermanos, sinceramente. Estamos saludando a cada uno de los hermanos y hermanas en este nuevo día de domingo, que Dios hace posible mediante la tecnología reunirnos y seguir edificándonos juntos a la luz de la palabra de Dios como parte del gran cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Hoy el pueblo llamado metodista, el cual ha venido alimentando y fortaleciendo su fe en Cristo Jesús mediante diversos medios tecnológicos, hoy una vez más estamos juntos, en familia, o si usted está solo, no hay problema, estamos ministrando al Señor Jesucristo. Estos tiempos es cuanto más debemos estar fortaleciendo esa fe en Cristo que una vez ha llegado a cada uno de nosotros. Esta fe que en Cristo viene por el oír, y el oír mediante la palabra de Dios. Esa fe que nos sostiene, esa fe que nos sustenta, esa fe que nos da la convicción de esperar, de creer y confiar, esa fe que nos hace crecer, esa fe debe alimentarse cada día en nuestra vida. Recordemos una vez más nuestra meta para aplanar la curva es de 0 casos. La lucha contra este virus no se gana en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, sino según la responsabilidad de cada uno de nosotros, hermanos. Tengamos en nuestras oraciones a nuestros gobernantes, hermanos, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Asimismo, puedan ser justos y equitativos con las decisiones en bien de la buena marcha de nuestro hermoso país Costa Rica. Es un gusto saludar tanto a los que están fuera de nuestras fronteras como los que están dentro de nuestro territorio nacional, así como los que hoy nos distinguen con su visita por primera vez, hermanos. También importante, hermanos, es de tomar en cuenta ver en qué forma nos cuidamos cada día más, hermanos. Sí, Señor. Es de parte nuestra que está esa responsabilidad, hermanos, sinceramente. Tratando, hermanos, entonces de resumir un poco lo que hemos estado hablando los últimos domingos, hermanos. El domingo anterior estuvimos compartiendo acerca del quehacer del Espíritu Santo en la creación a nivel general, como en la creación de nuestro ser como individuos y en el proceso que Dios ha estado utilizando para revelarnos su voluntad mediante la palabra de Él. Esa palabra que hoy nos ilumina para nuestro caminar. Gracias al quehacer de la persona del Espíritu Santo, tenemos con nosotros el pensamiento de Dios condensado aquí en su palabra. La palabra de Dios es y debe ser central. En ella
tenemos el conocimiento del camino, de la verdad y de la vida. Ella alumbra nuestro continuo caminar. De allí el aprovechar en leerla, en meditarla, en aplicarla a nuestra vida, en sí, sacarle el mejor provecho. La palabra de Dios nos ayuda a entender el amor de Dios y nos permite conocer la voluntad de Dios en todo momento de nuestro caminar. Por ello es como aquella lámpara, sí, que alumbra de manera continua a nuestros pies. Tratando de adentrarnos en la predicación de hoy, hermanos, es importante apuntar como primer punto el quehacer del Espíritu Santo, de su persona, de su quehacer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y lo que implica eso hoy para nosotros. Cada uno de aquellos que hemos sido llamados del mundo para conformar el cuerpo de Cristo o ser parte de su iglesia, la Biblia nos dice que somos discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo, ni más ni menos, hace lo que Cristo, como único maestro, le enseña o le dice que debe hacer. En otras palabras, un discípulo es aquel que sigue a Cristo, sus enseñanzas, y cada día hace la voluntad de Dios en su vida. Es bueno recordar que el nuevo nacimiento proviene directamente del Espíritu Santo. No es un asunto de una iniciativa personal, hermanos. Nadie decide de la noche a la mañana hacer la voluntad de Dios, hermanos. El evangelista Juan es categórico al señalarnos lo siguiente: no es por voluntad de carne o por voluntad de sangre, como Nicodemo lo estaba tratando de entender. De allí que Cristo Jesús le explica que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En Juan 3, del 3 al 6, por ello el arrepentimiento en nosotros es obra exclusiva del Espíritu Santo. Por tanto, hermana y hermano, el arrepentimiento o el volvernos a Dios o someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Los cristianos de hoy debemos entender que la obra de Dios a favor de la humanidad no consiste en arreglar una parte en el ser humano, sino en crear de nuevo todo en el todo del ser humano. De aquí la verdadera religión y la verdadera relación unen a la humanidad con el todopoderoso Espíritu de Dios, quien doblega, quien transforma y quien convierte a su pueblo. De allí que el Evangelio de Jesucristo no trata solamente acerca del perdón por una mala vida, sino que es el regalo de una vida por completo nueva. Así lo dice de manera categórica 2 Corintios 1, 5, 17 y el 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice la palabra, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo Jesús nos cambia en personas según la voluntad de Dios. Cristo, al entrar en nuestra vida, nos da vida a aquello que estaba muerto, para ilustrar cómo entenderlo como aquella experiencia del valle, de aquel valle de los huesos secos que narra el profeta Ezequiel 37. Allí estaban postrados esos huesos secos sin vida. Esos huesos secos, aún en su condición de muerte, Dios les da una orden y les dice: pueblo mío, abriré tus tumbas y les sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy Jehová el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás
a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Usted puede ver esto en Ezequiel 37 del 12 al 14. El discípulo o la discípula de Cristo, cuando le da la oportunidad de ser discipulado o pastoreado por el Señor Jesús, esos huesos secos muertos comienzan a tomar forma y reviven, según así lo dictamina Efesios 2 del 1 al 7, cuando nos dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, sí, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, sí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice el texto. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en Efesios 2:7 dice: para mostrar cuándo en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto que estamos hoy compartiendo, hermanos y hermanas, con tanta naturalidad del Antiguo Testamento y del Nuevo, tan solo era posible únicamente para ciertas personas, especialmente en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo venía sobre ciertas personas para que así cumplieran de manera concreta ciertas responsabilidades. El símbolo que se usaba en ese tiempo del Antiguo Testamento era la unción con el aceite. Por tanto, el Espíritu Santo venía sobre algunos jueces, en el caso de Otoniel, ahí en Jueces 3:10, o sobre Gedeón en el 6:34, o sobre Jefté en el 11:29, y en el 13:25 y el 14:6 en el caso de Sansón. A otros los dotaba de sabiduría y de habilidades especiales para construir el tabernáculo, por ejemplo en Éxodo 31 del 2 al 4 en tiempos de Moisés, o en 35:31 en tiempos de Salomón para la construcción del templo, en 1 Crónicas 2:14 y en 1 Reyes 7:14. De allí la importancia y relevancia de la profecía dada por Joel en el siglo 7 antes de Cristo, allá en Joel 2:28-29, cuando dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. No obstante, cuando vemos en el Nuevo Testamento, la actividad del Espíritu Santo implica e involucra al pueblo de Dios como un todo, en donde quiera que se encuentre, sí, hermanos. Por eso las palabras de Cristo en el texto de Juan 14:16 al 17, donde decía: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:17, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora o habita con vosotros y estará en vosotros. El segundo punto, hermanos, es importantísimo, el quehacer del Espíritu Santo en sí. Y es que ese quehacer del Espíritu Santo, ¿qué es? Glorificar, exaltar el nombre, la persona y el quehacer de Cristo. Es llamar la atención en los discípulos de Cristo y revelar a los discípulos, a usted y a mí, las cosas de Cristo, según dice Juan 16:14.
Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El propósito fundamental, hermana y hermano, del Espíritu Santo, pues, es dar testimonio de Cristo ante el mundo. Él ya no estará físicamente en el mundo, según lo dice en Juan 15, 26. Es el Espíritu de verdad, según Juan 14, 17 y 16, 13. Como tal, el que dará testimonio de la verdad y llevará al creyente en Cristo a una experiencia de revelación más completa de la verdad redentora. Vendrá a abrir los ojos del entendimiento para tener una mayor comprensión en lo que respecta a nuestra redención. Para los primeros discípulos esto era muy importante, por cuanto venían de una escuela muy legalista, una escuela muy rígida, donde la ley, los sacrificios y su cumplimiento estricto era la que definía si era o no perdonado. Asimismo, esto lo que hizo fue meter a mucha gente en una gran confusión e incredulidad. De allí la importancia de guiarlos ayer y guiarnos hoy a toda verdad, hermanos. Dicha verdad consistía ayer no en algo abstracto, sino en el quehacer de una vida. El ministerio de Cristo, traducido en hechos concretos, los milagros de Cristo, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos y su eventual segunda venida. En sí, este es el evangelio que debían de anunciar y que tenemos hoy que anunciar, hermanos. Por lo tanto, para hacer este anuncio es necesario contar con un poder divino para anunciarlo, hermanos. De allí que el Espíritu Santo viniera posterior a la resurrección de Cristo. El mismo Espíritu Santo interpretaría para los discípulos el significado de estas cosas, según Juan 16, 12 al 13. Es el Espíritu mismo quien se haría cargo de mostrar las cosas que habrían de venir, según nos dice Juan 16, 13. De allí importante el ministerio entonces del Espíritu Santo, por cuanto viene a revelar las enseñanzas de Jesús que están reveladas en los evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento, según nos lo dice Juan 14, 25 al 26. Por eso es que nuestro Señor les decía a los discípulos: conviene que yo me vaya, o que estarían mejor después que Jesús se fuera donde su Padre, por cuanto con la partida de Jesús hacia su Padre, posterior a ello vendría a cumplirse otro evento de suma trascendencia, el cual daría razón, vida, dirección y sentido a lo que hoy llamamos la Iglesia de Jesucristo. Para ello se daría cumplimiento a la profecía de Joel, el cual involucraría a todos aquellos que se permiten discipular por Cristo mediante el poder del Espíritu Santo. Ese viene a morar en los creyentes. Cristo mismo estaba de manera corporal en cada uno de los creyentes. Esto porque la venida del Espíritu Santo significa la dotación de un poder que solo Dios puede dar y que no se puede comprar, como aquel Simón en Hechos quiso hacerlo. Es importante, hermanos, anotar que hoy, en medio de esta cruda realidad que nos circunda, hermanos, a todos, en todo el mundo, hermanos, y que está afectando a todo el sistema social, todo el sistema económico de salud, se requiere en especial del pueblo que sigue, del pueblo que ama y del pueblo que obedece a Cristo, dejarse direccionar por el poder del Espíritu Santo en medio de tantas noticias negativas, hermanos, en un ambiente donde cunde la muerte, hermanos, revestirse del amor de Dios y traducirlo en fuerzas internas que se convierten en un poder sobrenatural y extraordinario, el cual nos da la capacidad para resistir, para no desmayar y refugiarnos en Dios, tomar cada día las fuerzas, entender los tiempos que estamos viviendo, hermanos, y seguir
adelante, hermanos. Sí, Señor, hay que echarle ganas, hermanos, a esto. Nos indica cómo comportarnos en medio de tanta incertidumbre. Nos da sabiduría para saber cómo comportarnos, cómo desarrollar nuestras labores en las empresas, cómo brindar el debido acompañamiento a los padres de familia, cómo aprovechar estos espacios para dialogar, sea con los niños, con los jóvenes, con el adulto mayor, el cual hoy día se ve imposibilitado de recibir sus visitas. En la explicación de esta realidad a los niños, hermanos, la capacidad para poder explicar a los adolescentes, nos da las palabras a los esposos, o a las esposas, da serenidad para dialogar con nuestros esposos o esposas, o viceversa, sobre cómo hacer para poder administrar los recursos económicos, hermanos. Cómo da sabiduría a los líderes de la iglesia para seguir la dinámica de iglesia mediante el uso de los medios tecnológicos, hermanos, a fin de seguir alimentándonos de la palabra de Dios, hermanos. Esto es importante, hermanos, para estos tiempos, tratando de entender el tiempo en que llegó, hermanos, el Espíritu Santo. Y es que la venida del Espíritu Santo llegó en un momento de zozobra, así como en el momento indicado, hermanos, por cuando la fe en Cristo Jesús estaba en sus primeros inicios. Este movimiento estaba conformado por un pequeño grupo numérico de tan solo 120 personas. Unos cuantos habían sido testigos de su resurrección. En sí era un movimiento naciente. No tenían en sus manos un texto bíblico como nosotros tenemos los 66 libros de las Sagradas Escrituras, hermanos. Tan solo tenían en su mente, aquí en su mente, los recuerdos, los testimonios de un Jesús, el cual había hecho grandes y portentosos milagros. Y había dejado un gran legado, hermanos, de enseñanzas que definía que Jesús era Dios mismo. ¿Cómo hacer para destruir los grandes niveles de incredulidad y la religiosidad que habían en el ambiente? ¿Quién se haría cargo de exaltar y glorificar los hechos de Cristo? Y a manera de ir concluyendo, entonces, preliminarmente, todo lo anterior nos hace entender aquella frase de Jesús cuando le decía a los primeros discípulos en Juan 14, del 12 al 14, lo siguiente: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y entonces aquí nace una pregunta: ¿qué relación tiene todo lo anterior con el texto que se ha leído de 1 Corintios 12, del 4 al 11? Valga resaltar el texto bíblico que hoy se ha leído, de 1 Corintios 12, del 4 al 11. Estos textos bíblicos nos ilustran toda la multiforme gracia de Dios ilustrada en los dones que el Espíritu Santo da. Por tanto, está en nosotros en saber la diferencia entre ser un simple creyente en Cristo o marcar diferencia como un discípulo de Cristo, el cual ha entregado su vida, y llevar una vida de cruz, o sea, de seguimiento continuo a Cristo, hermanos. Cada uno de estos dones está a disposición de todos. No obstante, son impartidos por el Espíritu Santo y por su gracia, y estos dones están planeados para al menos 3 aspectos entre muchos. El primero, para hacer muestra de la gracia de Dios para su iglesia. El segundo, para ser usados con una actitud de siervos, según el ejemplo de Cristo, quien vino para servir y no ser servido. Y el tercero,
Estos dones surgen de la obra poderosa de Dios en la vida de la persona para la gloria de Dios. El apóstol Pablo, tanto en esta carta de Romanos como en Corintios, nos habla ni más ni menos que de 22 capacidades, habilidades, beneficios o dones que el Espíritu Santo imparte de manera divina a las personas. Esto por cuanto cada persona para Cristo, al ser parte de su cuerpo, tiene el propósito de ver cómo cumple su misión que ha sido delegada a su iglesia. Y ahora que estamos en esta compleja situación de pandemia, hay muchos estudiantes que les está costando algunas materias, hermanos, de la escuela o del colegio, hermanos. ¿Qué podríamos nosotros estar haciendo para beneficiar a algún niño o algún adolescente para que pueda salir adelante en sus estudios? ¿Y cómo podría reducirse con ello la brecha tecnológica que hoy día se ha puesto en evidencia? Ante la incertidumbre que nos rodea, ¿cómo puedo llevar fe y confianza al vecino o al familiar, hermanos? ¿Con qué tipo de persona se siente más atraído en poder apoyarle, al menos en oración, hermanos? ¿Será posible, hermana y hermano, que podamos pedir al Señor Jesús que nos dé discernimiento en cómo descubrir o saber cuál es la pasión o el don que me ha impartido? ¿Cómo y dónde y en qué maneras usarlo? Veamos un momento, hermanos, para nuestro hogar, que es nuestra primera congregación, sí, a nuestra familia, a nuestra comunidad donde vivo y donde podamos preguntarnos qué dones me ha dado, qué estoy haciendo con esos dones, en qué formas los puedo poner en práctica, hermanos. Estos dones no son para darnos un estatus especial, hermanos, o sobresaliente en el hogar o en la familia o en la congregación o en la comunidad, ¿sí? O para que la persona se exalte. Estos dones son para ver cómo Dios, a través de su gracia, puede usarnos a nosotros como personas ordinarias, como un servidor, o como usted, hermana y hermano, para hacer obras extraordinarias, hermanos. Sí, espero, hermana y hermano, que el Espíritu Santo, quien glorifica la obra de Cristo, siga despertando este pensamiento y lo lleve a desarrollar su pasión o el don que Él le ha dado. Ello será una de las múltiples formas en las cuales exaltamos a Cristo y testifiquemos de su amor y podamos, hermano y hermana, alumbrar a otros con el mensaje de amor de Cristo por todo este mundo, hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude, nos ilumine, nos dé discernimiento y prudencia en tiempos tan fuertes como los que estamos viviendo, para ver en qué forma podemos poner en práctica ese don que Dios ha puesto en mí para poder ponerlo al servicio de otras personas en nuestra familia o en nuestra comunidad en estos tiempos tan fuertes que estamos viviendo. Que el Señor bendiga su vida en este día. Es un gusto, hermanos. Después de haber escuchado y participado de este mensaje, nos disponemos a entonar este bello himno. En mis angustias me ayuda Jesús.
Abrimos la palabra en el Salmo 145, a manera de despedida, en los versos 1 y 2. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Padre, en el nombre de Cristo, que la bendición tuya, oh Dios, sea sobre cada uno de mis hermanos y hermanas para este día y el transcurso de esta linda semana que hoy estamos comenzando. En el nombre de Jesús, protégenos, cuídanos, oh Dios, pero que también nosotros seamos responsables, oh Dios, en cuidarnos y en protegernos de manera mutua. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, que Dios les guarde y que tengan un feliz domingo.